Siempre imaginé que un viaje en familia era como un abrazo largo, de esos que curan el tiempo perdido y nos hacen sentir parte de algo más grande. Creí, de corazón, que esa sería mi oportunidad de vivir eso junto a mi hijo, después de tantos años entregándome en silencio. Pero en el aeropuerto, él me dejó sentada sola, con la maleta en las piernas y su nombre aún vibrando en la pantalla del celular. Y si crees que esta historia termina con una madre humillada, esperando un autobús, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, se convirtió en el viaje de su vida, y también en el mío. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no solo da un giro, se transforma. Pero antes, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia hoy? Y aprovecha para suscribirte, porque aquí, cada semana hay una historia real que te hace sentir de verdad. Me llamo Carmen Ruiz Márquez, tengo 68 años, soy viuda desde hace más de una década y durante mucho tiempo creí que el amor de un hijo era incondicional. Pero ese día, en el aeropuerto, aprendí que incluso el amor necesita respeto. Y que el silencio, cuando se acumula, puede convertirse en valentía. No hay muchas cosas que una mujer conserve toda la vida, pero yo conservo algo, la esperanza de que algún día mi hijo me vea con los mismos ojos con los que yo lo vi crecer. Cuando Cristian me llamó y me dijo, «Mamá, ya es hora de hacer ese viaje en familia que siempre quisimos», sentí como si por fin la vida me devolviera un poquito de todo lo que di sin pedir. No grité, no me puse dramática, solo le dije gracias. Mi hijo con la voz temblorosa, mientras colgaba y me echaba a llorar sola, como tantas veces en esta casa. Porque uno llora de tristeza, sí, pero también de ternura, de alivio, de puro amor acumulado. Me pasé toda esa noche sentada al borde de la cama, recordando los años en que íbamos en camión a la playa más barata, con lonche envuelto en papel aluminio y una hielera prestada. Yo sin traje de baño, pero él feliz. Y ahora, un resort en Huatulco, con mi hijo ya hecho un hombre. Me imaginaba a los niños corriendo por la arena, a Paola por fin hablándome sin esa cara de fastidio, y a mí, ahí, entre todos, sintiéndome familia otra vez. Dije otra vez, porque hace mucho que me siento de adorno, como esos floreros que nadie tira pero que tampoco se llenan de agua. Le dije a mi vecina Irma, voy a empacar desde ahorita, no vaya a ser que luego me gane la emoción. Y es que me conozco, cuando me emociono, me paralizo. Como si la felicidad me diera miedo. Pero esta vez no. Esta vez me lo estaba ganando. Vendí mis aretes de oro, los de mi boda, y también ese terrenito que me dejó mi papá. No porque Cristian me lo pidiera, claro que no. Él fue muy claro, tú no pagas nada, mamá. Yo me encargo. Pero yo no sé viajar con las manos vacías. Yo soy de las que lleva botanas, medicina, y hasta 2 cobijas por si alguien tiene frío. Me fui al mercado de la colonia a comprarme un vestido decente para la cena del hotel. Algo bonito, pero sencillo. No quería parecer ridícula ni dar lástima. La señora del puesto me dijo, ¿y a dónde tan guapa, doña Carmen? Y yo le respondí, con el corazón brincando, a la playa, con mi familia. Fue la primera vez en mucho tiempo que dije esa palabra sin que me doliera. Mi familia. Como si todavía me perteneciera. Cristian me mandó los detalles del vuelo por mensaje. Revisé 3 veces la hora de salida, el número de vuelo, hasta el asiento. No quería equivocarme en nada. Imprimí el itinerario, lo doblé con cuidado, y lo metí en una carpetita de plástico que guardo desde que él iba a la secundaria. Me sentí útil, incluida, parte de un plan. Y eso para mí, ya era un regalo. 2 días antes del viaje, me fui a la estética. Nada caro. Solo un corte y un tinte ligero. Me vi al espejo y pensé, no estás tan mal, Carmen. Todavía puedes caminar por la playa sin que te confundan con una estatua de sal. Y me reí sola. Fue una risa chiquita, pero sincera. Me hacía falta. A veces la tristeza se disfraza tan bien que una se acostumbra a vivir con ella, como si fuera huésped fijo en el pecho. Esa noche, antes de dormir, abrí mi vieja maleta de ruedas y empecé a guardar mi ropa con una ternura que no sé explicar. Cada blusa que doblaba llevaba un pensamiento, que no me falte nada, que esta vez sí me abracen de verdad, que no me dejen fuera de las fotos. No lo decía en voz alta, pero lo pensaba mientras acomodaba los zapatos. La esperanza también se empaca, aunque no pese nada. En el fondo del closet, entre cajas de papeles viejos, encontré una foto enmarcada de mi esposo.
él tan joven, con su bigote recortado, cargando a Christian recién nacido. Me senté en la cama, con la maleta a medio llenar, y le hablé. «Mira lo lejos que llegó nuestro hijo», le susurré. Y ahí me rompí tantito. No porque tuviera miedo, sino porque me sentí orgullosa. Como si toda mi vida de sacrificios por fin tuviera una recompensa. Recuerdo que esa noche dormí poquito. No por nervios, sino porque mi cabeza no dejaba de imaginar las conversaciones que tendríamos. Yo diciéndole a Christian que estaba feliz, él respondiendo con un abrazo. Los niños corriendo por el lobby, Paola y yo tomando café en la terraza. Ilusiones simples, humanas. No pedía lujos, pedía lugar. El día anterior al viaje, preparé una bolsita con dulces típicos para llevarles a los niños. Algo simbólico, un gesto. Y preparé otro paquetito con galletas caseras, porque Christian siempre decía que las mías sabían mejor que las compradas. Enrollé todo en una servilleta bordada. No era la gran cosa, pero yo sabía que el cariño está en esos detalles chiquitos, los que nadie nota, pero que una madre nunca deja de hacer. La noche antes de partir, me senté en la sala, con la luz tenue, y puse música suave. Pensé en todo lo que había pasado para llegar a este momento. En las veces que comí sola para que él pudiera estudiar, en los cumpleaños en los que nadie me llamó, en la Navidad en que me tocó cenar un pan con café. Y sin embargo, aquí estaba yo, ilusionada otra vez. Porque cuando se trata de un hijo, una vuelve a creer. Aunque la vida ya le haya enseñado lo contrario. Y justo cuando cerré la maleta con ese sonido firme, como de quien ya tomó una decisión, volvió a caerme la mirada sobre la foto de su padre. La tomé entre las manos y la guardé en el bolsillo interior, el que siempre dejo vacío por si acaso. Como si él también fuera conmigo en ese viaje. Lo que no sabía era que el viaje ya había empezado a torcerse. Aunque yo todavía no podía verlo. Desde que salí de casa aquella mañana, algo en mí se sentía inquieto. No era ansiedad, no. Era más como una vocecita bajita dentro de mí que me decía, «Estate atenta, Carmen». Pero claro, una madre ilusionada no escucha advertencias. Solo ve lo bonito. Me puse mi vestido nuevo, recogí el cabello, me eché mi loción favorita, la misma que usaba cuando Christian era niño, y tomé un taxi al aeropuerto con el corazón palpitando como si tuviera 20 años. Yo pensé que me iban a recibir con risas, con abrazos, con ese calor que se supone que da la familia. Pero cuando los vi, sentí el primer bajón. Paola me saludó con un beso al aire y una sonrisa apretada, de esas que no tocan los ojos. Christian, distraído, apenas me volteó a ver. ¿Ya llegaste? «Qué bueno, mamá», dijo, mirando su celular. Me quedé parada con mi maleta al lado, sonriendo torpe, mientras los niños se peleaban por una tablet. Quise hacerme la que no notaba nada, pero por dentro algo se me revolvió. Me acerqué para abrazar a Christian con fuerza, porque una madre no mide las formas, solo siente, y él me dio unas palmadas rápidas en la espalda, como si le incomodara el contacto. «Cálmate, mamá, estamos apurados», murmuró. Nos sentamos en la sala de espera y traté de hacer conversación, aunque todo el rato me sentí como si interrumpiera algo. Les pregunté si los niños ya sabían nadar, si Paola quería que llevara protector solar o algo para el mareo. Ella solo asintió mirando su teléfono. En un momento me levanté al baño y cuando regresé, los vi susurrando entre ellos. Fue apenas un segundo, pero los dos me miraron al mismo tiempo, y callaron. Sentí un vacío en el pecho que no supe acomodar. Me dije, «No te pongas paranoica, Carmen. A veces la gente habla bajito porque sí». Pero esa explicación me supo amarga. Decidí fingir que todo estaba bien, que no me dolía ese tipo de silencio. Me acerqué a los niños y les ofrecí los dulces que les llevé. El mayor me dijo un seco gracias sin despegar la vista del aparato, y la más chiquita apenas me sonrió. Me senté a su lado, esperando que alguno me contara algo. Pero nada. Como si fuera una señora cualquiera, como si mi presencia no le significara nada. Ahí fue cuando me cayó el 20. Nunca me habían conocido de verdad. Y no porque yo no hubiera querido estar, sino porque nunca me dejaron entrar. Paola se levantó y fue a la tienda del aeropuerto. Christian aprovechó para hablar por teléfono, medio volteándose para que no oyera. No me importó qué decía, me importó que lo hiciera justo ahí, dándome la espalda. Como si yo estorbara, como si no mereciera formar parte de esa familia que según él, íbamos a celebrar.
Recordé cuando era chiquito y no podía dormir sin mi voz contándole cuentos. ¿En qué momento cambiamos tanto? Cuando Paola regresó, traía una bolsa con cosas para ella y los niños. No traía nada para mí. No un agua, no una botellita, ni una sonrisa. Me ofrecí a ayudarlos a cargar, y me dijo: «No, gracias, señora Carmen. Ya estamos bien». Me dolió ese señora. Me dolió como si me hubieran puesto un rótulo invisible que decía: «Tú no perteneces». Pero me mordí los labios y sonreí. Porque a veces una madre aguanta humillaciones envueltas en cortesía. Un rato antes del abordaje, me levanté para caminar un poco. Las piernas se me estaban entumeciendo de estar tanto tiempo sentada en la misma postura, derecha, callada, decorativa. Me detuve frente al vidrio enorme que da hacia las pistas. Vi cómo los aviones despegaban uno tras otro, y me imaginé a mí misma volando. No con ellos. Sola. Libre. Pero en cuanto pensé eso, me regañé. «Carmen, no seas ingrata. Estás por vivir un viaje que muchas quisieran». Ah, qué peligroso es callar la intuición. Cuando regresé a la sala, noté que estaban todos de pie, listos, revisando los pasaportes y los boletos. Me acerqué, emocionada, con mi carpeta en mano, dispuesta a vivir ese momento como una niña con su primer globo. Pero Paola dio un paso atrás cuando quise acercarme. Como si no quisiera que apareciera en la foto que estaban por tomarse. Cristian apenas me volteó a ver. Los niños ni me notaron. Y entonces, ahí, de pie junto a ellos pero sintiéndome más lejos que nunca, entendí algo sin que nadie me lo dijera. Mi lugar no era con ellos. O al menos, no como yo lo imaginaba. Me tomé una foto sola, sin decirles. Con el letrero del aeropuerto detrás. Me salió movida, pero no la borré. Me servía como recordatorio de que, incluso rodeada de mi propia sangre, podía sentirme invisible. Y es que una madre puede soportar el cansancio, el abandono, la escasez, pero sentirse ignorada por quien uno más ama, eso duele en una capa que no tiene remedio. Y justo cuando anunciaron que el vuelo iba a comenzar el embarque, me acerqué para abrazarlos, como se hace antes de subir a un avión. Cristian me dio la espalda mientras hablaba con el personal. Paola fingió revisar los pasaportes. Me acerqué a ella, aún así, con una sonrisa frágil. Y ella se alejó apenas medio paso. No fue brusca, no fue evidente. Pero lo sentí en el alma. Esa distancia minúscula fue la primera punzada. Nunca imaginé que el silencio de mi hijo pudiera convertirse en una puerta cerrada. Una puerta que, literalmente, no se abriría para mí. Cuando estábamos en la fila para abordar, yo ya traía el pase impreso, el número de asiento, hasta mi identificación lista. Lo tenía todo perfectamente organizado, como quien intenta compensar con orden el miedo de ser rechazada. Cristian y Paola estaban unos pasos adelante. Los vi entregando sus documentos y pasar sin problema. Los niños corrieron felices por el túnel de abordaje. Yo avancé con mi maleta temblorosa, sonriendo a la señorita como si ese gesto me garantizara algo. Pero no. La mujer revisó mi pase con el ceño fruncido. Volvió a pasarlo por el escáner. Me pidió esperar un momento. Se alejó a hablar con alguien. Yo no entendía nada. Sentía que me ardían las mejillas del nervio. Cuando regresó, me miró con una mezcla de lástima y tensión. «Señora, su boleto fue cancelado. Aparece como anulado por error del sistema». No supe qué decir. Me congelé. Solo atiné a contestar: «¿Cómo que cancelado? Yo tengo mi pase aquí». Pero ella ya estaba negando con la cabeza, repitiendo que lo sentía, que no podía hacer nada. Y entonces, por primera vez, sentí que el viaje ya no existía para mí. Me apartaron con amabilidad, eso sí, como si con eso no doliera. Caminé unos pasos hacia un lado, buscando a Cristian con la mirada. Lo vi. Ya estaba en el fondo del túnel, por entrar al avión. Grité su nombre. 1, 2 veces. No me escuchó. O no quiso escucharme. Saqué mi celular a toda prisa y le marqué. Me temblaban tanto los dedos que tuve que intentarlo 2 veces. Me contestó a la tercera. Su voz sonaba seca, impaciente. «¿Qué pasó, mamá?» Yo apenas podía hablar. Le dije lo del boleto, le pedí que regresara,
que algo debió salir mal. Y su respuesta me rompió por dentro. Mamá, no hay más espacio. Mejor vete a casa, ¿sí? Ya luego lo hablamos. No pude decirle nada más. El corazón se me fue al piso. Quise creer que había un error, que él iba a regresar por mí, que me abrazaría como antes cuando algo se torcía. Pero no. Solo escuché un pitido sordo. Había colgado. Me quedé con el celular en la mano, mirando la pantalla, como si eso pudiera darme una explicación que no llegaba. Y mientras la gente pasaba a mi alrededor, sonriendo, yéndose de vacaciones, abrazando a sus seres queridos, yo me sentía como si me hubieran arrancado de una escena que era mía. Como si me borraran de una película justo antes del final feliz. Caminé por el aeropuerto sin rumbo durante varios minutos. Ni siquiera sabía a dónde quería ir. Tenía las piernas como de trapo. Me senté en una banca metálica, de esas frías y duras, junto a una pareja que hablaba de la playa. Cerré los ojos. Traté de respirar hondo. Pero cada vez que aspiraba, sentía que algo me apretaba el pecho. Pensé en ir a la taquilla y comprar otro boleto por mi cuenta. Pero no llevaba tarjeta. Y tampoco me iba a rogar. No otra vez. No por alguien que me colgó como si yo fuera una molestia. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Media hora. Tal vez más. La gente venía y se iba. Y yo, seguía sentada. Con mi maleta a un lado, mi celular apagado y una dignidad que se me deshacía poquito a poquito. En algún momento empecé a llorar. No con escándalo. Lloré bajito, con la cara hacia abajo, como quien no quiere molestar. No era solo tristeza. Era decepción. Era ese dolor sordo que da cuando uno por fin entiende que no lo quieren cerca. No como uno quisiera. Recordé cuando Christian era niño y me decía que yo era su persona favorita. Cuando me traía dibujos con corazones y me escribía gracias por cuidarme, mamá. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Quién es este hombre que me deja tirada como si yo fuera equipaje olvidado? No tengo respuestas. Solo una certeza. Nadie se atreve a lastimarte así sin haberlo hecho primero en pequeñas dosis. Solo que yo no supe ver las señales. Me quedé ahí un rato más, tratando de convencerme de que no era personal. Que tal vez sí fue un error. Que el vuelo estaba lleno. Que me habían olvidado, no rechazado. Me inventé todas las versiones posibles para no admitir la verdad. Pero entonces sentí una punzada distinta, una especie de rabia tranquila, un despertar que no sé de dónde vino. Me limpié la cara, me levanté despacio y abrí el bolso. Busqué los documentos, mi celular, el nombre del hotel. Y ahí, en ese momento, con los ojos todavía húmedos, decidí que no iba a volverme a casa como si nada. Caminé hasta la salida del aeropuerto. No temblaba. No lloraba. Algo dentro de mí se estaba reacomodando, como si esa herida hubiera abierto una puerta nueva. Tomé el teléfono y marqué. Una sola llamada. Me contestaron rápido. Usé un tono que no recordaba tener. Sí, quiero cancelar todas las reservas a nombre de Christian Márquez. Y reactivar solo la mía. Del otro lado hubo un silencio breve. Luego, una confirmación. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba un pedazo de mí que había regalado sin pensar. Me quedé parada unos segundos con el teléfono aún en la mano, como si esa llamada me hubiera costado la vida entera. Y de algún modo, así fue. Porque aunque nadie lo veía, adentro de mí se rompió algo viejo, y nació algo nuevo. No con ruido, no con furia, sino en ese silencio que queda cuando ya no hay nada que explicar. Tomé aire, me acomodé la blusa y bajé la vista para asegurarme de que mis zapatos estuvieran bien puestos. No por vanidad, sino porque no quería que ni un solo detalle se viera débil en mí. Ya me habían dejado tirada una vez. No iba a permitirlo 2 veces en el mismo día. Regresé a la banca donde había llorado hace apenas unos minutos. Pero esta vez me senté distinto. No como quien espera, sino como quien decide. Abrí la maleta, saqué una botella de agua que había empacado para el viaje y tomé un trago. Me sentí ridícula por haber empacado hasta curitas, como si alguien me fuera a pedir una. Me reí bajito. Fue una risa hueca, pero útil. Me sacudió la tristeza justo lo necesario para levantarme otra vez. Dicen que una madre siempre está lista para servir. Pero nadie dice quién la sirve a ella cuando la rompen.
Pedí un taxi por aplicación. Cuando me preguntó el destino, lo escribí sin titubear: Hotel Bahía Serena, suite ejecutiva. Ese lugar que yo misma había reservado en secreto por si algo salía mal. Y mira, salió. No por precaución, sino por costumbre, siempre hago doble todo, doble comida, doble cobija, doble fe. Porque aprendí que en esta vida las que damos más también sufrimos más cuando no nos incluyen. Pero ya no iba a pedir permiso para existir. Esa etapa quedó en la banca del aeropuerto. El chofer no habló en todo el camino, y se lo agradecí. Yo necesitaba silencio. No ese silencio triste que te aísla, sino el que te acomoda por dentro. Miré por la ventana y vi cómo el paisaje cambiaba. Pensé en llamar a Irma para contarle lo que pasó, pero me detuve. No quería lástima, ni frases tipo ánimo, amiga. Quería procesar esto sola, porque había algo liberador en no tener que justificar mi tristeza con palabras. A veces basta con reconocerla y seguir. Cuando llegamos al resort, bajé del auto con paso firme. El recepcionista me miró y sonrió de inmediato. Bienvenida, señora Carmen. Qué gusto tenerla de nuevo con nosotros. Asentí con una sonrisa discreta. Él no tenía idea del torbellino que traía por dentro. Pero eso no importaba. Estaba ahí. Yo. Sola. Con nombre propio. Con una reserva a mi nombre. Y no como mamá de nadie. No como suegra, no como abuelita, como Carmen Ruiz Márquez, la mujer que muchos habían olvidado, pero que yo estaba aprendiendo a recordar. Mientras me acompañaban a la suite, el Botones me dijo algo que me hizo detenerme. La vista al mar sigue igual de hermosa, pero ahora está más tranquila. No supe si hablaba del paisaje o de mí. Porque sí, traía la mirada tranquila. No porque no doliera, sino porque ya no dolía de la misma forma. Subimos en el elevador sin prisa. Al llegar, abrió la puerta de la habitación y entré. Era amplia, luminosa, silenciosa. Puse la maleta en el rincón y caminé directo a las cortinas. Las abrí. El mar estaba ahí, como si me esperara. Me quité los zapatos. Caminé descalza sobre el mármol frío. El eco de mis pasos me recordó lo sola que estaba. Pero por primera vez, esa soledad no me pesó. No me sentí abandonada. Me sentí elegida. Por mí misma. Me senté en el sillón frente al ventanal, y ahí, sin lágrimas, sin rabia, tomé el celular otra vez. Llamé a recepción y dije con voz firme: si llegan mis familiares, no quiero ser molestada. Es una instrucción directa. El joven del otro lado simplemente respondió: entendido, señora Carmen. Lo anotamos. No colgué de inmediato. Me quedé unos segundos en la línea, escuchando el murmullo de fondo. Y entonces, me di cuenta, esa llamada no era para evitar que me interrumpieran, era para recordarme que merecía espacio. Propio. Intocable. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara y me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, el cabello algo despeinado. Pero había una firmeza en mi reflejo que no reconocía desde hacía años. Esa que solo aparece cuando una mujer deja de rogar por afecto y empieza a reclamar su lugar. Después de una ducha caliente, me cambié de ropa. Me puse ese vestido azul oscuro que había comprado para la cena en familia. Y aunque no habría cena ni familia, igual me lo puse. Porque no era por ellos. Era por mí. Bajé al restaurante del hotel. Me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí un vino. Cuando el mesero me lo sirvió, le dije: hoy no celebro nada, pero tampoco me lamento. Él sonrió sin entender del todo. Y yo también. Porque por primera vez, en muchos años, sentí que la frase no era triste. Era cierta. Desde la mesa, alcancé a ver cómo llegaba una camioneta blanca al estacionamiento del hotel. Se bajaron Cristian, Paola y los niños. Riendo. Cargando mochilas. Tranquilos. Como si nada. Me quedé quieta. Observando. No con rencor, sino con una curiosidad fría. Como quien ve una película antigua donde ya no se reconoce. Me terminé el vino. Y justo cuando vi a Cristian acercarse a la recepción, supe que el siguiente acto de esta historia estaba por comenzar. Lo vi entrar como si nada. Con esa seguridad que dan los años de saberse impune. Cristian tenía ese andar despreocupado que alguna vez me pareció encantador,
cuando era niño y caminaba descalzo por la casa sin miedo a pisar vidrio. Pero esta vez era distinto. Esta vez su confianza me dio frío. Iba delante de Paola, hablando con uno de los empleados del hotel, mientras ella revisaba su teléfono y los niños corrían por el lobby. Por un segundo, creí que vendría a buscarme, que preguntaría por mí. Pero no. Caminó directo al mostrador, como si yo no existiera. Como si yo nunca hubiera estado en ese mismo lobby hacía años, invirtiendo en la renovación del hotel con mis ahorros de toda una vida. Desde la esquina del restaurante donde me había quedado sentada, podía escuchar pedazos de la conversación. El recepcionista, el mismo que me recibió con una sonrisa cálida y me llamó por mi nombre, le explicaba algo a Christian con mucho tacto, pero con firmeza. No alcancé a oír todo, pero sí una frase que me quedó grabada como piedra: las reservas fueron canceladas hace unas horas, por la titular de las cuentas. Su cara cambió. Primero confundido, luego pálido, después molesto, como si de pronto entendiera que las cosas no saldrían como las planeó. Vi como Paola se acercó molesta. Empezó a reclamar, a hacer ademanes, a exigir explicaciones. El recepcionista se mantuvo educado. Dijo que, si deseaban reservar nuevas habitaciones, podían hacerlo en ese momento, aunque ya no quedaban disponibles las que tenían antes. La señora Carmen Ruiz indicó que no debían ser reutilizadas por ningún otro huésped. Ahí fue donde Paola se volteó, furiosa, mirando alrededor. Yo bajé la cabeza. No por vergüenza, sino por elegancia. Porque uno no necesita exponerse para tener el control. El mesero me ofreció otra copa de vino. La acepté con una sonrisa leve. Mientras la servía, le pregunté si había alguna presentación en vivo esa noche. Me dijo que sí, que un pianista tocaría en el salón principal. Pensé que sería bueno ir. No para distraerme, sino para ocupar espacio. Porque eso estaba haciendo, ocupando el espacio que por años me enseñaron a ceder. A dejar libre. A dar por hecho que no me correspondía. Pero esta vez no. Esta vez era mío. Decidí no regresar a la habitación. Caminé por el pasillo con paso lento, mirando los cuadros colgados en las paredes. Me detuve frente a uno que mostraba a una mujer sola en una barca, en medio del mar. Me sentí reflejada. No por la soledad, sino por la dirección. Porque esa mujer no estaba perdida. Estaba yendo hacia algún lugar. Y aunque el mar fuera inmenso, no parecía tener miedo. Sus manos sujetaban los remos con firmeza. Yo también los sostenía ahora. Y no iba a soltar. Cuando llegué al salón del piano, había poca gente aún. Me senté en una mesa al fondo, donde la luz era tenue pero el sonido llegaba claro. El pianista tocaba con una melancolía hermosa. Cerré los ojos. Pensé en mi esposo. En nuestras salidas de domingo al parque. En los bailes improvisados en la cocina. Y sentí un nudo en la garganta. No por tristeza, sino por gratitud. Porque él me enseñó a amar sin condiciones, pero también sin humillación. Alguien entró al salón en ese momento. Escuché el taconeo apurado de Paola. Su perfume dulce y fuerte invadió el aire. Me tensé. Ella se acercó al encargado del evento. Le preguntó por mí. El hombre miró la lista. Le respondió algo en voz baja. Y ella apretó la mandíbula. Sabía que estaba ahí. Pero también sabía que no podía interrumpirme. No sin romper el protocolo. Y ese fue mi primer acto de poder real, estar presente sin pedir permiso. Volví a mi habitación pasada la medianoche. Caminé descalza otra vez, como si necesitara sentir el frío del piso para no olvidar lo vivido. Me senté en el sillón, abrí la ventana y dejé que el aire del mar me despeinara. Encendí una lámpara baja, saqué mi libreta y escribí solo una frase. El silencio también tiene fuerza. A veces, más que el grito. Y al terminar de escribirlo, sonó mi teléfono. Un mensaje. Era Christian. Solo decía, tú estás en el hotel. Me quedé viendo esas palabras como si fueran de otro idioma. No había signo de interrogación. No había cariño. Solo una mezcla de confusión y sospecha. No respondí. Cerré el celular y lo puse boca abajo. Porque hay preguntas que no merecen respuesta. Especialmente cuando llegan tarde. Esa mañana me desperté sin despertador.
El sol entraba despacito por la rendija de la cortina y bañaba la alfombra de un color dorado que parecía inventado. No sé cuánto dormí, pero fue un sueño distinto. No profundo, no reparador, pero sí firme. Como si mi cuerpo hubiera dicho, ya basta de cargar lo que no es tuyo, Carmen. Me senté al borde de la cama y sentí el silencio de la suite como un abrazo sin brazos. Ningún ruido de niños gritando, ni televisión prendida, ni voces encima de la mía. Solo el sonido del mar, lejano, y mi respiración. Me sentí rara. No estaba acostumbrada a ese tipo de calma. Me levanté despacio, me puse la bata del hotel y fui al baño. Abrí la regadera y dejé que el agua me cayera sobre el cuello mientras cerraba los ojos. Pensé en lo que había hecho el día anterior. Cancelar las reservas. Tomar el control. No fue venganza, fue autoprotección. Fue mi manera de decir, aquí estoy. Yo también cuento. En algún momento, mientras me enjabonaba las manos, me descubrí murmurando, nunca más, Carmen. Nunca más vas a mendigar espacio. Fue una promesa que no tenía a quien hacerle, más que a mí. Después del baño, elegí con cuidado lo que me iba a poner. No porque tuviera a quien impresionar, sino porque vestirse para una misma también es una forma de volver a nacer. Saqué del closet un vestido beige que tenía guardado para algún momento especial y pensé, ¿qué estás esperando? Que alguien te diga que lo mereces. Me maquillé poquito, lo justo para verme despierta. Me puse mis aretes de perla, los únicos que no vendí, y abrí la cortina completa. La vista desde esa habitación era tan hermosa que por un segundo se me olvidó porque estaba sola. Pedí desayuno al cuarto. Me trajeron fruta, pan artesanal, café y un jugo recién exprimido. Me senté en la terraza a comer como si fuera alguien importante. Porque lo era. Aunque a veces me lo hubieran hecho olvidar. Mientras masticaba despacio, le hablé a mi yo interna, a esa Carmen que había estado callada por años. Mira dónde estás, mujer. No porque te invitaron, sino porque tú decidiste venir. Y me reí bajito. Me di cuenta de que reír sola ya no me daba pena. Al contrario, me daba libertad. Después del desayuno, marqué de nuevo a recepción. Esta vez con voz serena, sin temblor, sin necesidad de justificarme. Pedí que me agendaran un masaje relajante y una cena para una persona. También dejé una instrucción clara, firme, sin rodeos. Si llegan familiares preguntando por mí, no deseo ser molestada. Es importante. El joven del otro lado dudó un poco, pero finalmente dijo, lo anotamos, señora Carmen. Y colgué con la tranquilidad de quien sabe que ya no está pidiendo permiso, está dando órdenes sobre su propia paz. Caminé por el hotel un rato. No buscando a nadie, sino a mí misma. Vi familias desayunando, parejas tomándose selfies, grupos de amigos con tragos en la mano. Por un instante me pregunté si era yo la única que estaba sola. Pero después me respondí, no, Carmen, hay muchos solos. Lo que pasa es que tú ya no lo escondes. Y eso también era una forma de valentía. Me detuve frente a un espejo del lobby. Me miré. Y vi a una mujer que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Volví a la suite al mediodía. El aire acondicionado estaba suave, las sábanas estiradas, el baño limpio. Me senté en el borde de la cama, tomé el celular y vi que tenía 3 llamadas perdidas de Christian. No las devolví. También tenía un mensaje. Esta vez era más largo. Decía, mamá, ¿estás en el hotel? Esto es muy incómodo. Necesitamos hablar. Los niños te quieren ver. Por favor, contesta. Lo leí una sola vez. Luego lo borré. Sin enojo. Sin drama. Porque hay súplicas que no vienen del amor, sino de la conveniencia. A media tarde sonó el timbre de la puerta. Me levanté con calma. Abrí. Era un trabajador del hotel con una bandeja de flores. De parte del gerente, señora Carmen. Dice que es un honor tenerla con nosotros. Sonreí. No por vanidad, sino porque sentí que alguien, al menos, sabía quién era. Colocaron las flores en el centro de la mesa. Las olí con cuidado. Y me senté frente a ellas, tomando una copa de vino blanco que había dejado enfriando. En ese momento, sin buscarlo, sentí una cosa en el pecho que no había sentido desde que llegué. Orgullo. Más tarde, cuando ya el sol bajaba,
Abrí la libreta donde había escrito la noche anterior. Y añadí una frase más. Hoy no fui madre, ni suegra, ni abuela. Hoy fui Carmen. Y me bastó. La cerré despacito. Me acosté en la cama y cerré los ojos. Ya no sentía ese hueco que me acompañó tanto tiempo. Tal vez no se había ido del todo, pero al menos, ahora tenía nombre. Y a veces, cuando una nombra su dolor, deja de tenerle miedo. Esa mañana me desperté antes del amanecer. No por insomnio, ni por angustia, sino porque mi cuerpo ya no necesitaba huir. Me levanté despacio, abrí la ventana y me quedé mirando el mar que aún estaba gris, con la luz del sol asomándose apenas por detrás de las nubes. Respiré profundo. No pensé en nadie. Por primera vez en días, no me dolía el nombre de mi hijo al recordarlo. No sentía culpa, ni tristeza. Solo un espacio grande adentro de mí que ya no estaba ocupado por la espera. Y eso era un alivio raro, pero real. Después del desayuno, me senté en una de las sillas junto al jardín interno del hotel. Llevaba un sombrero de ala ancha y un vestido blanco suelto. No para lucir elegante, sino para sentirme liviana. Tomaba café cuando vi que se acercaba el mismo recepcionista que me había atendido el día anterior. Me saludó con respeto y me dijo en voz baja: «Señora Carmen, su familia ha regresado al mostrador. Siguen sin entender por qué sus reservaciones fueron canceladas. ¿Desea usted que les demos alguna indicación?». Lo miré un instante. Pensé. Y simplemente respondí: «Que les digan la verdad». Volví a mi suite sin prisa. Me duché, me arreglé y bajé al spa como estaba programado. Mientras me daban un masaje con aceites de lavanda, sentí como mi cuerpo por fin empezaba a soltar esa tensión vieja que llevaba años acumulando. En medio de ese silencio, mi mente se llenó de imágenes. Cristian a los 6 años, pidiéndome que me quedara 5 minutos más a su lado. Cristian a los 20, saliendo de casa sin volver a mirar atrás. Y luego, el Cristian de ayer, parado frente a un mostrador, exigiendo lo que creía suyo. ¡Qué ironía! Ahora que por fin necesitaba de mí, ya no estaba disponible. A eso del mediodía, escuché pasos rápidos en el pasillo. Desde dentro de la habitación, reconocí la voz de Paola. No gritaba, pero se notaba molesta. Golpeó la puerta suavemente. «Señora Carmen, ¿podemos hablar un momento?». Me quedé sentada en el sillón, en silencio. Ella insistió una vez más. Y luego se fue. No respondí. No por orgullo, sino porque entendí que contestar esa puerta sería volver a ponerme en el lugar de la que resuelve, la que explica, la que pone la cara por todos. Y yo ya no estaba en ese papel. Más tarde, al bajar al restaurante, vi a Cristian caminando nervioso por el lobby. Iba hablando por teléfono, gesticulando, con el ceño fruncido. Alguien del personal del hotel intentó ayudarlo, pero él solo hizo un gesto de molestia. Se notaba incómodo, fuera de lugar. No como cuando llegó, confiado, creyendo que todo estaba bajo control. Me senté en una mesa al fondo, y desde ahí lo observé. No con rencor, sino con esa frialdad que llega cuando una madre deja de idealizar a su hijo. Era un hombre adulto, y lo que estaba viviendo era consecuencia directa de sus decisiones. La comida me supo diferente ese día. No sé si era el sazón o la paz, pero cada bocado tenía un sabor más claro. Como si, al no estar concentrada en agradar a otros, pudiera por fin disfrutar lo que era mío. Pensé en levantarme y saludar a los niños. En acercarme. Pero no lo hice. Porque ellos también habían aprendido a ignorarme. Porque todo se aprende. Y yo no estaba dispuesta a seguir educando con mi silencio sumiso. Ya no. Cuando terminé de comer, volví a subir por las escaleras. Al pasar por el segundo piso, me asomé por una de las ventanas laterales. Desde ahí se veía el estacionamiento. Y ahí estaban, Cristian y Paola, con las maletas a medio abrir, los niños inquietos, y la recepcionista explicando algo mientras señalaba una hoja impresa. Vi la expresión de Cristian. Lo reconocí. Esa era la cara del que por primera vez se enfrenta a una consecuencia. No al castigo, a la consecuencia. Y no sabía qué hacer con ella. Me apoyé contra la pared, mirando desde lejos. No me escondí. No me agaché. Me quedé de pie, observando cómo lidiaban con su incomodidad. Yo sabía que no encontraban hotel cerca.
que todo estaba lleno por temporada, que las habitaciones que yo misma había reservado, y luego cancelado, eran las mejores del lugar. Y por un instante, me pregunté si era demasiado lo que había hecho. Pero la respuesta vino sola, sin que la buscara. Yo no les hice nada. Ellos me borraron primero. Esa tarde, no hubo mensajes. No hubo más intentos. Supongo que estaban ocupados buscando un plan B. Yo, en cambio, me senté en la terraza con un libro en la mano. No leí mucho, pero me bastó con tenerlo ahí, como un símbolo de que mi tiempo ahora me pertenece. Vi el atardecer caer sobre el mar con una calma casi impensable. Y mientras la luz se deshacía sobre las olas, pensé, esta vez no bajé. Esta vez no corrí detrás. Esta vez, me quedé en mi lugar. Bajé al restaurante esa noche con pasos tranquilos, como si no cargara la historia que traía encima. Había pedido mesa para una persona, junto a la ventana. La hostess me recibió con una sonrisa cálida y me condujo al lugar más bonito del salón, como si supiera, aunque no lo dijera, que yo necesitaba más que una cena, necesitaba una afirmación. Me senté despacio, acomodé mi bolso en la silla de al lado y suspiré hondo. El aire olía a pan recién horneado y a algo parecido a respeto. No ese respeto que se exige, sino el que se gana cuando una mujer deja de agachar la cabeza. Pedí una copa de vino tinto. El mesero me reconoció de días anteriores. Me trató con una amabilidad sencilla, nada fingida. Me preguntó si quería la especialidad de la casa. Asentí. No tenía hambre, pero sí un deseo de sentirme viva en cada cosa que hacía. Mientras él se alejaba, observé a las otras mesas. Parejas brindando, familias compartiendo pan, risas suaves flotando por el aire. Y en medio de todo, yo, sola. Pero no vacía. Al contrario. Me sentía tan llena de mí misma como hacía años no me sentía. No pasó mucho tiempo antes de que notara el murmullo. Gente del hotel acercándose con disimulo. Uno de los chefs incluso salió de la cocina para mirarme. Me incomodé un poco, hasta que el gerente se acercó a mi mesa. Disculpe la interrupción, señora Carmen. Algunos de nuestros empleados querían agradecerle en persona. Sabemos que, hace años, su inversión ayudó a que este hotel no cerrara. Gracias a usted, muchos seguimos teniendo trabajo. Yo no supe qué decir. Solo asentí, con la garganta apretada y los ojos húmedos. Me aplaudieron bajito. Uno de los cocineros me dijo, «Qué honor tenerla aquí». Quise decir algo bonito, algo profundo, pero no me salió. Así que solo murmuré, «Gracias por cuidarlo también todo este tiempo». Porque sí, este lugar seguía siendo bello. No por el mármol o las vistas, sino porque estaba lleno de personas que, sin saberlo, me devolvían pedacitos de mí que había perdido. A veces el reconocimiento no llega por donde uno espera, pero llega. Y cuando llega sin pedirlo, se siente distinto. Se siente justo. Justo en ese momento, vi entrar a Christian. Lo reconocí de inmediato. Venía solo. Con una camisa arrugada, el rostro cansado, la mirada tensa. Caminó por el restaurante como quien busca algo que no sabe si merece encontrar. Yo no me moví. No le hice señas. No lo llamé. Me quedé sentada, con la copa de vino en la mano y la frente alta. Lo vi detenerse, observar el salón, y clavar los ojos en mí. Su paso vaciló. Dudó. Y después, caminó hacia mi mesa. Paola lo siguió segundos después, con los niños detrás. Entraron con pasos desordenados, como quien no fue invitado a la fiesta pero insiste en entrar. La niña más pequeña me miró con una mezcla de confusión y curiosidad. Paola, en cambio, tenía los labios fruncidos. Christian llegó primero. Se detuvo frente a mi mesa. No habló. Me miró como si esperara que yo dijera algo. Pero no lo hice. Me limité a tomar otro trago de vino y mirar hacia el pianista, que justo en ese momento empezaba una melodía suave. El silencio se volvió pesado. Paola quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Christian finalmente soltó, «Podemos hablar». Y yo me levanté con elegancia. Sin apuro. Sin rabia. Solo con una decisión tan clara que no necesitaba explicaciones. Caminé con calma hacia el piano del salón. Me senté en una de las butacas cercanas,
Cerré los ojos y dejé que la música me envolviera. Detrás de mí, ellos seguían ahí, parados, sin saber qué hacer. Y yo por fin entendí que no necesitaba una escena para tener la última palabra. El pianista tocaba con delicadeza. Una canción vieja, una de esas que mi esposo solía tararear mientras lavaba los trastes. Cerré los ojos y lo recordé. Su voz, su risa, su forma de tomarme de la mano en la calle sin importarle el mundo. Y entonces sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No esa paz falsa de quien se conforma. La verdadera. La que se siente cuando una mujer deja de esperar algo que ya no viene. Y aprende a bailar sola. Mientras la melodía terminaba, me levanté. Caminé hacia la salida del restaurante sin mirar atrás. No dije una palabra. No volví la cara. Porque hay momentos en los que el silencio no es vacío. Es autoridad. Y esa noche, mientras cruzaba las puertas del restaurante, lo sentí. Mi dignidad acababa de entrar por donde tantas veces la hicieron salir. Esa noche llovió. No una lluvia escandalosa ni de tormenta. Fue esa llovizna constante, terca, como las lágrimas que uno ya no se permite soltar. Desde mi habitación, con las luces apagadas y solo el sonido de la lluvia contra los cristales, me senté en el borde de la cama y miré hacia la calle. El estacionamiento del hotel estaba medio vacío, excepto por una camioneta blanca que reconocí de inmediato. Ahí estaban. Christian, Paola y los niños. Afuera. Cargando mochilas, revisando maleteros, buscando señal con el celular. No sé cuánto tiempo llevaban ahí, pero se notaba que no tenían a dónde ir. Apagué el celular. No por crueldad. Por salud mental. No quería ver si había mensajes, ni llamadas perdidas, ni disculpas de último momento. Esa parte ya la conocía de memoria. Era el ciclo de siempre: abandono, silencio, necesidad, culpa. Y después, nada. Silencio otra vez. Pero esta vez el ciclo se había roto. Porque ahora el abandono no venía de mí. Era ellos quienes estaban tocando puertas. Y yo ya no abría por reflejo. A la mañana siguiente, al bajar a desayunar, vi que seguían ahí. La camioneta estacionada en el mismo lugar, los cristales empañados. Paola, sentada en el asiento del copiloto, con la cabeza recargada en la ventana. Los niños dormidos en el asiento de atrás, envueltos en cobijas improvisadas. Christian, caminando en círculos por la banqueta, hablando con alguien por teléfono. Parecía frustrado, cansado, desorientado. Como si no entendiera cómo había llegado a ese punto. Como si no pudiera aceptar que esta vez no tenía el control. Me senté en la mesa junto a la fuente del jardín. El mesero ya me conocía. Me ofreció café sin preguntar, como quien entiende los silencios. Desayuné sin prisa, leyendo el periódico. No quería mirar hacia afuera, pero lo hice. No por morbo, sino por necesidad de cerrar esa escena desde otro lugar. Desde un lugar donde yo no estuviera implorando pertenecer. Me descubrí respirando distinto. Más hondo. Como si el aire fuera mío otra vez. Al terminar, caminé por el sendero que bordea los jardines del hotel. Pasé junto a un grupo de huéspedes que jugaban con sus hijos, riendo, tomando fotos. Uno de ellos se me acercó. ¿Usted es la señora Carmen? Nos hablaron de usted en recepción. Dicen que fue parte importante para que este hotel siga abierto. Sonreí con humildad. Asentí. No quise contar mi historia. No hacía falta. Lo que más me conmovió fue cómo me hablaron, con respeto, sin lástima. Como si mi presencia valiera por lo que yo era, no por lo que representaba para alguien más. Al volver a la habitación, abrí las cortinas por completo. La camioneta ya no estaba. Supuse que habían salido a buscar hospedaje, o comida, o respuestas. No sentí culpa. Sentí lógica. Porque así funciona la vida: lo que siembras, cosechas. Y ellos sembraron distancia, silencio, indiferencia. Yo solo estaba recibiendo los frutos maduros de una verdad que llevaba años creciendo entre nosotros, aunque nadie la quisiera mirar de frente. A media tarde empezó a llover otra vez. No era común para la época, pero el clima ya no me sorprendía. Me senté junto a la ventana con un libro en el regazo, sin leerlo. Solo escuchaba la lluvia y miraba cómo se formaban pequeños ríos en las jardineras.
En eso, volví a ver la camioneta, estacionada en el mismo sitio, pero ahora más cerca. Los vidrios empañados, las luces apagadas, los rostros agotados. Desde donde estaba, pude ver a Christian bajarse y entrar a recepción. No me moví, no bajé, no hice nada, porque entendí que no todo necesita una reacción. A veces, simplemente hay que dejar que las cosas sucedan sin interferir. Como cuando uno aprende a no salvar a quien no quiso sostener tu mano cuando te estabas ahogando. Y aunque suene duro, era cierto. Me pregunté si él recordaba la vez que yo dormí en el suelo de la sala para que él tuviera cama. Si se acordaba de cómo vendí mis aretes para pagarle el curso de inglés. Dudo que lo hiciera. Pero yo sí. Y eso bastaba. En la noche, antes de dormir, salí un momento al balcón. Llevaba un suéter liviano sobre los hombros. El cielo estaba nublado. Vi desde ahí cómo salía Christian del hotel, con Paola siguiéndolo. Él discutía con el recepcionista. Ella lo jalaba del brazo. Los niños iban detrás, con cara de cansancio. En un momento, un rayo iluminó el cielo. Y por un segundo, vi su rostro claro. El de Christian. Ya no era el hombre confiado que me invitó al viaje. Tampoco el niño que jugaba en la azotea. Era un hombre desbordado. Y por primera vez, lo vi perdido. Desperté con la luz del sol entrando por la cortina, tibia, suave. No sentía urgencia, ni ansiedad. Mi cuerpo estaba tranquilo, como si por fin entendiera que ya no tenía que correr detrás de nadie. Me estiré en la cama y me permití quedarme acostada unos minutos más, solo escuchando los sonidos del hotel, las llaves de limpieza, el tintineo de los platos en el comedor, las voces lejanas de turistas felices. Nada de eso me dolía. Al contrario. Me gustaba saber que el mundo seguía girando, aunque yo no estuviera en el centro de la vida de nadie. Tomé el celular sin apuro. Lo desbloqueé y vi la notificación de un nuevo mensaje. Era de Christian. El nombre apareció en la pantalla como una sombra familiar, pero no me aceleró el corazón. Ya no. El texto decía, ¿podemos hablar? Estamos aquí afuera. Los niños te quieren ver. Por favor. Lo leí en silencio. 2 veces. La primera como madre. La segunda como mujer. Y en ambas, sentí lo mismo, nada. No rabia, no tristeza. Solo una especie de vacío limpio, como cuando uno se quita un abrigo pesado que ya no necesita. No respondí. Guardé el teléfono en el cajón de la mesita de noche, cerré el cajón despacito y fui a ducharme. El agua estaba caliente, reconfortante. Mientras me lavaba el cabello, pensé en lo diferente que era ese silencio. Antes, hubiera llorado, me hubiera vestido a toda prisa, bajado a buscarlo, inventado pretextos para justificar su frialdad. Pero hoy, no. Hoy mi cuerpo ya no reaccionaba desde la necesidad, sino desde el merecimiento. Y eso, para mí, ya era una forma de victoria. Al salir, me puse una bata blanca de lino y me senté en la terraza con una taza de café. El cielo estaba despejado, el mar tranquilo. No sabía qué hora era exactamente, y no me importaba. Sentí el calor del sol en la cara y cerré los ojos. Pensé en todas las veces que me escondí detrás del "es que es mi hijo". Cuántas humillaciones dejé pasar por no querer enfrentar la verdad, que a veces, el amor también se desequilibra. Y que hay afectos que solo se sostienen a costa del propio. A eso de las 11, llamé al spa y confirmé mi cita. Tenía masaje programado, seguido de una sesión en el sauna y un té de menta al final. No era lujo. Era reparación. Era como ir recogiendo los pedacitos de mi alma que fui dejando regados en cada gesto que nadie agradeció. Me vestí con calma, bajé por el ascensor y entré al spa con la seguridad de quien por fin reconoce su propio valor. La recepcionista me recibió con una sonrisa suave. Me ofreció una toalla tibia para el rostro. Y yo, la acepté como quien acepta una caricia que no esperaba, pero merecía. Estaba en la sala de reposo, con los ojos cerrados y el aroma de eucalipto llenando el aire, cuando escuché voces al fondo. Una conversación en tono bajo. Una mujer insistiendo, un hombre hablando rápido. Abrí los ojos. La recepcionista se acercó y me susurró. Hay una señora que quiere pasar a verla. Dice que es su nuera. Desea que la dejemos entrar.
Me quedé en silencio unos segundos. Luego sonreí y dije con suavidad: no, estoy bien. Díganle que no deseo ser interrumpida. Ella asintió sin juzgar. Se alejó. Y yo cerré los ojos otra vez, como si con eso terminara de sellar una herida antigua. No sentí culpa. Me sentí en paz. Como si por fin mi cuerpo y mi alma caminaran al mismo paso. Por primera vez en años, no me traicioné a mí misma. No me volví a callar para mantener la armonía de otros. No me diluí para encajar en una familia que me dejó afuera desde hace mucho. Esa sensación no era fácil de describir, pero era poderosa. Como cuando uno se ve al espejo y se reconoce, completa. Cuando salí del spa, el sol ya estaba bajando. Caminé por el pasillo del hotel, respirando hondo. En la recepción había movimiento. Vi de lejos a Christian sentado en un sillón, cabizbajo. Paola de pie, con los brazos cruzados. No intentaron acercarse. Tal vez entendieron. Tal vez no. Pero ya no era mi trabajo explicarles. No era mi responsabilidad enseñarles el valor de algo que no supieron cuidar. Volví a mi habitación. Me quité los zapatos, me senté frente al ventanal y abrí el celular. Había otro mensaje. ¿De verdad no vas a bajar? Te necesitamos. Lo leí con la misma serenidad de antes. Esta vez, ni siquiera dolió. Porque cuando una mujer se reconstruye, ya no se rompe igual. La noche cayó con esa lentitud que tienen los días importantes. No por lo que ocurre afuera, sino por lo que se acomoda por dentro. Había cenado temprano, una sopa ligera y pan tostado. No tenía hambre, pero me gustaba la idea de sentarme a la mesa como si todo siguiera su curso, aunque adentro de mí el mapa estuviera completamente redibujado. Subí a la habitación con un libro en las manos, pero no lo abrí. Me senté junto a la ventana, mirando las luces del estacionamiento, el ir y venir de los huéspedes. Y ahí, entre todo ese movimiento, la camioneta blanca seguía ahí, estacionada, silenciosa, testigo de su propio exilio. No hacía falta acercarse para entenderlo. Ya no estaban en el hotel. No tenían habitación. No había una cama para los niños. No había ducha caliente ni aire acondicionado. Dormían en el coche. Los 4. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Y por primera vez en todo este proceso, no supe qué sentir. No fue culpa. Fue algo más parecido a una pregunta. ¿Qué se aprende durmiendo en el coche? ¿Qué entienden los hijos cuando por fin sienten frío? Tal vez lo mismo que una madre siente cuando la dejan sola en un aeropuerto sin decir adiós. A la mañana siguiente, mientras bajaba al comedor, el gerente del hotel se me acercó con discreción. Me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Lo seguí hasta una sala pequeña, decorada con madera clara y aroma a café fresco. Se sentó frente a mí con una expresión entre preocupación y respeto. Señora Carmen, su familia sigue en el estacionamiento. Están ahí desde hace 2 noches. Uno de nuestros empleados dice que están durmiendo en la camioneta. Queríamos saber si desea autorizar su ingreso nuevamente. Podemos hacer una excepción. Lo miré. Respiré hondo. Y respondí: no, aún no. Que aprendan lo que significa excluir a alguien. Volví al comedor con pasos lentos. Cada palabra que había dicho me retumbaba adentro, pero no me arrepentía. No lo hacía por venganza. Lo hacía porque entendía, al fin, que a veces, el único lenguaje que ciertas personas comprenden es el de la ausencia. Yo había hablado muchos años en el idioma del sacrificio. Les cociné, les cuidé a los niños, les dejé la cama buena mientras dormía en el sillón, me callé cuando me ignoraban. Y ninguno aprendió. Porque nunca sintieron el peso real de mis gestos. Pero ahora que ya no tenían mis manos para sostenerlos, estaban empezando a notar lo que costaba sostenerse solos. Esa tarde, pedí una sesión de lectura guiada en la biblioteca del hotel. Éramos 5 personas sentadas en círculo, comentando un libro de cuentos. Al principio me sentí fuera de lugar. ¿Qué hacía yo ahí, con desconocidos hablando de literatura mientras mi familia dormía en un coche? Pero después entendí, eso también era una forma de recuperación. Habitar espacios donde no soy madre de nadie, ni sirvienta emocional, ni sombra. Solo mujer. Lectora. Carmen. Al salir,
Caminé por los jardines del hotel. Las flores estaban abiertas, los arbustos bien podados. Me sentí en paz. Pero cuando pasé junto a la recepción, la vi. Paola. Sentada en una esquina, con los brazos cruzados, los ojos hinchados. No me vio. O fingió no hacerlo. A su lado, Christian discutía en voz baja con alguien del personal. Me detuve un segundo. No para interrumpir. Solo para mirar. Y vi algo que no esperaba. Los ojos de Christian, rojos, cansados. El gesto quebrado. La mandíbula apretada. Por primera vez, no era altanero. Era un hombre superado por la consecuencia. Regresé a mi habitación. Me serví un té de canela y abrí el cuaderno donde había estado escribiendo desde el día 1. No escribí mucho esa vez. Solo una frase. Los que hieren sin mirar, a veces solo entienden cuando les toca mirar desde fuera. Cerré el cuaderno con suavidad y me recosté un rato. No dormí, pero descansé. Y eso, para mí, ya era una gran diferencia. Por la noche, desde la terraza, volví a ver la camioneta. Los niños dormían enredados en cobijas, Christian en el asiento del conductor con los ojos abiertos, Paola recostada sin moverse. Me dolió. Claro que me dolió. Pero me dolió distinto. Me dolió como cuando uno ve a alguien caer por primera vez y se da cuenta de que esa caída no se puede evitar, porque es parte del aprendizaje. Me abracé los brazos con mis propias manos. Me di un pequeño apretón en los hombros, como quien se consuela sola. Y supe, con certeza, que la culpa no duerme bajo techo. Duerme donde uno la dejó sin explicaciones. Me desperté antes del alba, como esas veces en que el cuerpo no quiere seguir dormido porque algo dentro de ti ya se movió. Me levanté sin hacer ruido, aunque no había nadie a quien incomodar. Abrí la ventana y el mar todavía no era azul, era gris. Inmenso. Callado. Me quedé ahí, envuelta en mi bata de lino, sintiendo el viento húmedo en la cara. Y pensé en él. En mi marido. En su voz ronca cuando me decía que yo era el faro de la casa. En su mirada cuando me veía agotada, pero entera. Y me sorprendí hablando sola, como si él pudiera oírme. Ojalá estuvieras aquí. No para defenderme, sino para verme de nuevo. Para que alguien me mire como se mira lo que se respeta. Bajé al spa para el masaje que había programado desde hacía días. Esta vez no me recibieron con palabras, solo con un gesto de cabeza y una toalla tibia. Me recosté en la camilla y cerré los ojos. La música suave, el olor a menta, las manos expertas sobre mi espalda. Me solté. Por primera vez, solté. Y en ese soltar vinieron los recuerdos como ráfagas. Christian aprendiendo a caminar entre mis piernas. Yo llorando en silencio la noche que me dijo que se iría a vivir con Paola. Los domingos que esperé su llamada y no llegó. Y de pronto, una escena vieja. Mi marido, joven, riéndose con Christian niño en el jardín de casa. Corrían. Se empujaban. Me miraban. Y yo los veía como si esa felicidad fuera eterna. Sentí que las lágrimas me caían aunque tuviera los ojos cerrados. No sollozaba. Solo lloraba. Como quien se rinde ante una verdad sin defensa. El masaje terminó, pero me quedé ahí unos minutos más. No quería moverme, porque sabía que cuando me levantara, ya no sería la misma. Había algo dentro de mí que había cambiado de forma. Algo que no se podía deshacer. Me vestí en silencio, recogí mis cosas y salí al pasillo con los ojos húmedos y la cabeza erguida. No por orgullo, por dignidad. Pedí un té de menta y lo llevé conmigo hasta una banca frente al jardín central. Estaba casi vacío. Las flores parecían más abiertas esa mañana. El cielo estaba claro. Y yo estaba tranquila. Pero no en paz todavía. Porque hay heridas que no se cierran con una disculpa. Ni siquiera con amor. Algunas solo se aceptan como cicatriz. Y yo empezaba a entender que perdonar no siempre significa volver a abrir la puerta. A veces, es solo dejar de cargar el veneno. Y seguir. Esa tarde, mientras caminaba por los pasillos del hotel, una empleada joven se me acercó. Me saludó con timidez y me dijo: «Mi mamá siempre habla de usted. Dice que gracias a una mujer llamada Carmen Ruiz, su papá no perdió el empleo». La miré sorprendida. Sonreí. Ella bajó la mirada,
como si no supiera si estaba bien acercarse. Le puse la mano en el brazo y le dije, dile que nunca lo hice por reconocimiento. Lo hice porque entendí que ayudar a alguien también te salva. Ella sonrió. Me abrazó rápido. Y se fue. Me quedé sola otra vez. Pero no vacía. Volví a mi habitación más liviana. Me senté a escribir. No algo para guardar. Algo para soltar. Puse en palabras todo lo que me había callado por años. Y cuando terminé, rompí las hojas en pedacitos y las tiré a la basura. Porque ya no necesitaba dejar constancia. Lo que viví estaba en mi cuerpo, en mis decisiones, en la nueva forma en que caminaba. No necesitaba testigos. Yo me bastaba. Por la noche, cené en el restaurante del hotel. Sola. Como ya era costumbre. Pero no con tristeza. Me senté en la misma mesa junto a la ventana. El pianista volvió a tocar. Esta vez una melodía que no reconocía, pero que sentí familiar. Me dejé llevar por el sonido. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y me permití algo que no había hecho en días. Sonreír. No por burla. Ni por alivio. Sonreí porque entendí que había sobrevivido a una forma de abandono que no deja moretones, pero sí marcas. Al volver a la suite, encontré una nota deslizada bajo la puerta. La reconocí antes de leerla. La letra de Christian. Decía, mamá, no sé cómo llegamos a esto. Pero si algún día decides perdonarme, aquí estoy. La leí una vez. Luego la doblé con cuidado y la dejé sobre la mesa, junto a las flores. No la rompí. No la respondí. Porque entendí que hay cosas que el perdón no puede arreglar. No porque una no ame, sino porque una ya aprendió a no dejarse desarmar de nuevo. El último día amaneció más tibio. El mar parecía en calma, como si hasta el clima supiera que algo estaba por terminar. Yo me desperté sin sobresalto, sin esa sensación de tener que decidir algo urgente. Me vestí con un pantalón beige liviano y una blusa azul que me hacía sentir firme. No estaba pensando en Christian, ni en Paola, ni en lo que venía. Estaba pensando en mí. En cómo quería despedirme de ese lugar, no desde la herida, sino desde la claridad. Bajé al restaurante con paso seguro y pedí un desayuno completo, como quien no se debe nada. Estaba a la mitad del café cuando lo vi. Christian. Solo. Caminando hacia mí con los hombros vencidos y los ojos cansados. Me vio desde lejos y no sonrió. Solo llegó hasta la mesa y dijo, «¿Podemos sentarnos?» No le ofrecí la silla. Pero tampoco lo rechacé. Me limité a mover la mirada hacia el asiento libre frente a mí. Se sentó despacio, como si no supiera dónde poner las manos. Su voz tardó en salir. Y cuando lo hizo, fue más baja de lo que recordaba. No pensé que ibas a hacer esto. Nunca imaginé. Se detuvo. Yo no lo interrumpí. Había algo en su rostro que no había visto en años. Incomodidad genuina. Christian siempre había tenido respuestas para todo, excusas suaves, formas de convencer sin pedir perdón. Pero esa mañana no. Esa mañana estaba ahí como un hijo que ya no sabe cómo esconder su falla. Fue Paola la que pensó que sería mejor que viajaras después. Que los niños estaban inquietos, que tú te ibas a cansar. Lo miré fijo. No con dureza. Con verdad. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Qué pensaste tú? Bajó la mirada. Que no era tan grave. Que podrías entender. Respiré hondo. Sentí que algo se soltaba en mi pecho. No porque él se disculpara, sino porque por fin lo decía sin disfraz. ¿Y entendiste tú lo que hiciste? Le dije. Su voz fue apenas un hilo. Te dejé sola. Asentí. No necesitaba más. Esa frase, dicha así, sin maquillaje, era el resumen de todo. No solo del aeropuerto. De años. De cumpleaños olvidados. De llamadas sin responder. De miradas esquivas cuando Paola se cruzaba de brazos. Me dejó sola. Y lo peor, creyó que yo no lo iba a notar. El mesero se acercó, interrumpiendo sin querer. Preguntó si deseábamos algo más. Christian dijo que no. Yo pedí un poco más de agua. Quise que ese momento se grabara en su memoria. Yo, serena, decidiendo si quería más agua, mientras él apenas podía sostenerse en esa silla.
Porque a veces la dignidad no se grita. Se vive. Se encarna en gestos pequeños, en no temblar, en no bajar los ojos cuando quien te hirió intenta recomponerte con excusas flojas. Se quedó callado un rato. Luego volvió a intentarlo. Mamá, yo sé que esto no se arregla con un desayuno. Pero los niños te extrañan. Yo también. No sé por qué. Te soltamos. No era lo que queríamos. Lo escuché. No me interrumpí por dentro. Pero tampoco me rompí. Porque había algo en mí que ya no se podía tocar sin permiso. Le respondí despacio. Sin dramatismo. El boleto se compra, Christian. El respeto se gana. Y tú lo perdiste. Me miró como si esas palabras fueran nuevas para él. Pero no lo eran. Solo que nunca las había escuchado sin una sonrisa maternal de por medio. No dijo nada más. No lo defendí. No lo abracé. No le prometí que iba a olvidar. Porque eso sería volver a convertirme en la mujer que todo lo perdona por miedo a quedarse sola. Y yo ya no tenía ese miedo. Christian se levantó con torpeza. Se quedó un segundo de pie, mirándome, como si esperara un gesto. Pero no lo tuvo. Yo seguí sentada, dándole un sorbo a mi café. Él se fue. No por orgullo. Por realidad. Porque entendió que esta vez no bastaba con querer volver. Volví a mi habitación. Empaqué mis cosas en silencio. Doblaba cada prenda con cuidado, no como quien huye, sino como quien cierra un ciclo. Guardé los zapatos, el sombrero, la libreta con mis escritos. Dejé para el final lo más importante, la foto de mi marido. La saqué del bolsillo interior de mi maleta y la miré largo rato. Lo hicimos bien, ¿verdad? Le dije en voz baja. Y entonces, mientras cerraba la cremallera, entendí que esa era la última noche de un viaje que nunca fue lo que prometieron. Pero sí fue el que yo necesitaba. Volver a casa fue más silencioso de lo que imaginé. No hubo despedidas en el hotel, ni miradas atrás, ni lágrimas. El chofer que me llevó al aeropuerto puso música instrumental y no hizo preguntas. Se lo agradecí. Pasé todo el trayecto mirando por la ventana, con la sensación de que algo dentro de mí se había soltado. No una rabia, ni una tristeza. Era como si por fin una parte de mi alma se hubiera desanudado. La parte que siempre estaba alerta, atenta, lista para servir, para complacer, para no molestar. El vuelo fue tranquilo. Dormí una siesta breve, sin sueños. Y eso ya me parecía un lujo. Porque yo llevaba años soñando con escenarios que nunca llegaban. Ahora solo quería estar despierta, presente, consciente. Aterrizamos al atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y violeta. Y sentí que era la bienvenida que necesitaba. No un abrazo de alguien, sino del mundo, de la vida que me esperaba, y que por fin iba a ser vivida a mi manera. Tomé un taxi hasta mi colonia. Las calles eran las de siempre, pero yo no. Las casas bajas, las tienditas con letreros descoloridos, los niños corriendo en la banqueta. Todo me resultaba familiar, pero nuevo, como si lo estuviera viendo con otros ojos. Cuando el carro dobló la esquina de mi calle, vi mi casa, la fachada sencilla, las macetas con tierra seca, el portón viejo que rechinaba al abrirse. Y aún así, me emocioné, porque ese lugar, que muchos considerarían poca cosa, era mío. Era el único lugar donde, sin pedir permiso, siempre pude ser quien soy. La vecina Irma salió apenas me vio. Me abrazó fuerte. ¡Ay, comadre, qué milagro! Ya la andábamos extrañando. Me preguntó cómo me fue. Yo le dije, bien. Distinto. Pero bien. No le conté mucho. No porque no confiara en ella, sino porque había cosas que ya no necesitaban ser explicadas. Las viví. Las entendí. Y ahora me pertenecían de una forma silenciosa, pero definitiva. Entré a mi casa con paso lento. Toqué las paredes con la yema de los dedos. El olor a encierro era suave, no desagradable. Abrí ventanas. Dejé que el aire circulara. Me senté en el sofá, que tenía una manta aún doblada como la dejé. Vi el polvo en los estantes, los libros donde los dejé, la taza vacía en la mesa. Todo me decía que el mundo había seguido girando en mi ausencia.
Y eso, lejos de dolerme, me dio paz. Porque ahora sabía que ya no necesitaba girar yo para todos. Puse agua a calentar. Saqué una bolsa de té de jazmín y me senté en la mesa de la cocina. Me quedé mirando la taza humeante como si fuera un mapa. Y en cierto modo, lo era. Porque en ese momento entendí que no importa qué tan lejos vayas, qué tan caro sea el hotel, qué tan ruidosa sea la decepción, si no te encuentras contigo, no sirve de nada. Y yo, por fin me estaba encontrando. No en las fotos familiares. No en las reservas canceladas. Sino en el silencio limpio de mi cocina. Saqué una libreta nueva. Una que tenía guardada desde hacía años y que nunca me animaba a usar. En la primera hoja, escribí con letra firme: hoy empiezo de nuevo. Y esta vez, es para mí. No era una promesa, ni una meta. Era un registro. Una forma de anclar esa certeza que venía creciendo en mí desde el aeropuerto. La certeza de que no iba a volver a la mujer que vivía esperando algo de alguien que no sabe cómo darlo. Esa tarde, llamé a un maestro de obra que me habían recomendado para arreglar la fachada. Le pedí que viniera a ver qué se podía hacer con lo poco que tenía ahorrado. Me dijo que sí, que pasaba al día siguiente. Y así, sin mucho plan, empecé a pensar en colores, en arreglos, en flores nuevas. No porque quisiera olvidar, sino porque necesitaba transformar. Y pintar algo siempre ha sido una manera silenciosa de decir: ya no soy la misma. Antes de irme a dormir, regué las plantas con una cubeta vieja. Me quedé largo rato frente al jardín, pensando si era buena idea colocar la placa de madera que había mandado hacer antes de irme. La tomé entre las manos. La leí de nuevo. No me tembló el pulso. Caminé hasta el centro del pasto, cavé un poco con una pala y la clavé ahí, firme, derecha. La frase grabada no era para otros. Era para mí. Un recordatorio de lo que ya no pienso permitir. Ni siquiera de parte de mi propio hijo. Y cuando entré de nuevo, cerré la puerta con llave, bajé la luz de la sala, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que había vuelto a mi lugar en el mundo. No el que me dieron. El que yo elegí. Esa mañana me desperté temprano, sin que nadie me llamara, sin ninguna urgencia fuera, solo una voz interna que me decía: hoy es un día importante, Carmen. Me levanté, me puse una blusa liviana, recogí el cabello como cuando era maestra y bajé al jardín con una taza de café entre las manos. La luz del sol caía oblicua sobre el pasto húmedo, y el rocío de la noche anterior todavía brillaba en las hojas de las plantas que logré mantener vivas. Caminé descalza. Sentía cada piedrita, cada raíz bajo los pies. Y en medio de ese silencio tibio, vi la placa. Estaba ahí, justo donde la había clavado el día anterior. Sencilla, de madera clara, barnizada con aceite de linaza, y con letras talladas que yo misma pedí a mano. Me agaché un poco para limpiarla con la palma de la mano. No tenía polvo, pero me gustaba la idea de tocarla. Era mi obra, mi frontera, mi declaración. Aquí vive una mujer que aprendió a no suplicar por amor. No necesitaba decir más. Ninguna otra frase habría explicado con tanta exactitud lo que se rompió y se reconstruyó dentro de mí. Me senté frente a ella en una silla de metal, con el respaldo algo vencido por los años, pero firme. Me quedé observándola largo rato. Pensé en todo lo que había tolerado en nombre del cariño. En cada gesto tragado, cada desplante ignorado, cada cumpleaños pasado en silencio para no molestar. Cuánto había confundido yo la paciencia con la resignación. Cuántas veces me dije que así son los hijos ahora, cuando en realidad lo que dolía era el desinterés, la distancia, la forma en que me volvieron paisaje. Tomé un sorbo del café y cerré los ojos. No me sentía una mártir, tampoco una heroína. Me sentía despierta, como si de pronto el mundo fuera nítido y yo, por fin, me estuviera viendo a mí misma sin filtros, sin excusas, sin culpa. Nunca quise lastimar a nadie. No me sale. Pero esta vez, la que estaba herida era yo. Y me había tomado décadas entender que también tengo derecho a protegerme. A decir basta. A no abrir la puerta si el amor viene disfrazado de obligación. A media mañana, Irma vino a tocar la puerta. Me trajo un poco de pan recién hecho y una sonrisa. Le conté del letrero. Me pidió leerlo. Lo leyó en voz alta, en tono firme, como si lo sintiera también suyo.
Me abrazó sin decir nada. Y me dijo, ya era hora, comadre. Asentí. Porque sí. Ya era hora. Hora de dejar de disculparme por existir. Hora de dejar de justificar ausencias. Hora de dejar de mendigar atención como si fuera un lujo, cuando debería ser lo mínimo. Después, sola otra vez, me senté en la sala y observé los detalles pequeños de mi casa. El jarrón con flores secas, el marco con la foto de Cristian niño, el sillón manchado de café que nunca quise cambiar. Todo tenía historia. Todo había sido testigo. Y en cada objeto encontré algo de mí que había estado callado. No era una casa grande, ni moderna, ni perfecta. Pero era mi hogar. Y por fin se sentía mío. Porque por primera vez, no esperaba que nadie más me lo validara. Esa tarde se nubló. El cielo se puso gris, pero no llovió. Era como si el clima se alineara a mi alma, cargado, pero en calma. Me senté otra vez frente a la placa. Le pasé un trapito limpio, solo por hacer algo. No era por limpieza. Era por ritual. Porque ese pedazo de madera con letras grabadas era más que un adorno. Era una declaración de principios. Una línea trazada. Una advertencia y un consuelo. Y mientras el viento movía las ramas del limonero, yo me quedé ahí, inmóvil, entendiendo que esa frase no era un cierre. Era el comienzo. Pasaron unos días sin noticias. Ni llamadas. Ni mensajes. Y lo curioso es que no me dolió. Al contrario. Me di cuenta de que mi corazón ya no estaba en pausa esperando que alguien lo validara. Me despertaba, preparaba mi desayuno, barría el patio, me sentaba frente a mi letrero, y la vida seguía. Tranquila. Sin el sobresalto de revisar el celular cada 5 minutos. Sin la necesidad de construir escenarios en mi cabeza. Me había acostumbrado a mi propio ritmo. Y eso, para alguien como yo, era todo un logro. Una mañana cualquiera, mientras recogía la ropa del tendedero, sonó el celular. Vi el nombre en la pantalla. Kristen. Lo observé unos segundos, como quien mira una puerta que no sabe si vale la pena volver a abrir. No contesté. Lo dejé sonar hasta que se apagó. Volvió a sonar. Tampoco contesté. Al rato, llegó un mensaje. Mamá, te mandé algo. Ojalá te guste. Me pareció extraño. No respondí. No porque quisiera castigar, sino porque no sentí urgencia. Ya no. Esa misma tarde tocaron la puerta. Era un repartidor. Traía un ramo enorme de flores blancas. Bellísimas. Con una tarjeta. Para la mujer más fuerte que conozco. Perdón por no haber estado a tu altura. Christian. Las recibí con educación. Las puse en un florero. Pero no lloré. No me quebré. Las miré como quien agradece un gesto, pero no lo interpreta como señal de redención. Porque yo ya no vivía esperando señales. Vivía en hechos. En realidades. En decisiones. Después de eso, empezaron a llegar pequeños mensajes diarios. Algunos de Christian. Otros de Paola. Fotos de los niños. Dibujos que supuestamente habían hecho para mí. Frases como te extrañamos, pensamos en ti, la casa se siente rara sin ti. Y sí, durante años, esas palabras me habrían derretido. Pero ahora, las leía con una mezcla de ternura y escepticismo. Porque hay cariños que solo aparecen cuando el silencio de la otra persona se vuelve demasiado incómodo. Un día Irma vino con cara seria. Tu hijo vino hoy. Estuvo parado un rato frente a tu casa. No tocó. No dijo nada. Se quedó viendo. Y luego se fue. Me la quedé mirando en silencio. No supe qué responder. No me sorprendió. Era muy de él eso. Aparecer a medias. Querer entrar, pero sin cruzar del todo la puerta. Y por primera vez no sentí el impulso de salir corriendo tras él. Lo imaginé ahí, parado, con esa cara suya de niño perdido. Pero no me moví. Porque el hecho de que alguien vuelva al lugar no significa que sepa cómo volver a ti. Esa tarde me senté en la banqueta, como cuando era joven. El aire estaba tibio. Los pájaros hacían nido en los cables. Y yo tenía las manos entrelazadas sobre el regazo. Cerré los ojos y me pregunté, ¿qué haría si mañana toca la puerta? Y la respuesta fue más serena de lo que esperaba.
Escucharía, pero ya no cambiaría mi historia para acomodar la suya. Porque entendí que parte del amor propio también es eso, poder escuchar sin necesidad de ceder. Más tarde, volví a leer algunos mensajes. Uno decía: los niños preguntan por ti todo el tiempo. Paola también quiere que hablemos. Dice que no fue su intención. Me quedé pensando en esa palabra, intención. ¿Cuántas veces se esconden detrás de ella para justificar el daño? No era mi intención, dicen, como si el impacto no contara. Como si el golpe no doliera porque no fue a propósito. Pero yo ya no estaba para medir intenciones. Estaba para mirar lo que hicieron cuando pensaban que no habría consecuencias. Antes de dormir, volví al jardín. Me senté frente a mi placa. La leí otra vez. Por dentro. Sin voz. Y sentí una calma profunda. Como si cada palabra me perteneciera desde siempre, aunque tardé toda una vida en escribirla. Pensé en Cristian parado afuera, incapaz de tocar la puerta. Y entendí que eso también era un tipo de lección. Porque no todos los que se van, saben volver. Y no todos los que vuelven, merecen que les abras de nuevo. Un mes después, volví al mar. No ese de los hoteles caros ni de las playas privadas. Volví al de siempre. Al de cuando Cristian era niño y corría descalzo entre las piedras. Tomé un autobús sencillo, con una mochilita ligera, un libro de tapa blanda, un sombrero y mi vestido azul de lino. No le avisé a nadie. No necesitaba compañía. Ni testigos. Solo quería oír las olas. Sentir la arena tibia. Ver el horizonte sin esperar que nadie me explicara su forma. Llegué por la tarde. Me bajé en la misma parada de siempre, caminé hasta el malecón y respiré hondo. El olor a sal, a fritanga, a loción barata. Todo era tan familiar, tan humano, tan mío. Me quité las sandalias y caminé directo a la orilla. El agua estaba tibia. Me mojé los pies, cerré los ojos y sonreí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no me dolía lo que no tenía arreglo. Y eso, en esta etapa de la vida, se siente como una libertad sagrada. Me senté en una roca grande, frente al mar, y abrí mi libro. No leí. Solo lo sostuve. A veces, tener algo en las manos que no exige nada de ti, también es compañía. Miré a las familias pasar, a las parejas tomarse fotos, a los vendedores ofrecer cocos y donas. Nadie me conocía. Nadie me debía nada. Y por primera vez no sentí nostalgia de eso. Sentí alivio. Porque estar sola ya no era un castigo. Era una decisión. Una niña se me acercó. Tendría unos 6 años. Ojos grandes, cabello en trenzas, mirada viva. Me observó unos segundos, como si quisiera preguntarme algo, pero no supiera cómo. Finalmente habló: «¿Usted está esperando a alguien?». La pregunta me cayó como brisa tibia. La miré con ternura. Y respondí despacio, con una sonrisa que me nació desde lo más hondo. «No, mi amor. Ya no espero a nadie. Ahora, me tengo a mí». La niña sonrió, como si hubiera entendido todo. Corrió hacia su mamá sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí, mirando el mar. Pensé en Cristian. En Paola. En los niños. En todo lo que intentaron reparar cuando ya estaba roto. No con rencor. Ya no. Con esa clase de distancia que da la claridad. Porque el amor también se pone en pausa. También se detiene cuando no lo cuidan. Y el mío ya había aprendido a no derramarse en terreno seco. Cuando el sol empezó a bajar, me puse el sombrero y caminé por la orilla. Mis pasos eran firmes, mi sombra larga, el viento suave. No llevaba prisa. No tenía que volver corriendo a casa a cocinar para alguien. No debía explicaciones. Era libre. Libre de culpas, de expectativas ajenas, de esos abrazos que siempre llegaban con condiciones. Volvía a mí. A mi risa. A mi tiempo. A mi nombre completo. Me senté en la arena una última vez, justo cuando el cielo se tiñó de naranja. No pedí nada. No hice promesas. Solo respiré. Lento. Profundo. Como quien ha vuelto a ocupar su lugar en el mundo. Uno que no tiene paredes ni techos. Que solo requiere una cosa: que una no se traicione a sí misma nunca más.
Que tu propio hijo te deje sola en el aeropuerto, como si no significaras nada, es un golpe que duele. Pero lo que él no sabía es que yo ya había reservado su hotel. Y lo que decidí hacer después fue algo que nunca imaginó. Y si esta historia te tocó, no puedes perderte otra aún más dolorosa. Cuando mi nuera me llamó una carga y me empujó frente a mis nietos, sin saber que quien controlaba el banco era yo. Lo que pasó después cambió todo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi nuera me dijo, eres una carga, y me empujó frente a mis nietos, pero no sabía quién controlaba el banco. No te lo pierdas, porque cada historia como esta nos recuerda que el respeto se exige, pero también se gana. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.